¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Vamos a seguir trabajando con los elementos que hemos estado trabajando de rotación de cuerpos rígidos, y para hoy tenemos un tema bien importante, la combinación de las teorías que nosotros ya conocemos. Entonces vamos a trabajar la rotación y traslación de cuerpos rígidos. Vamos a estudiar cómo se comportan los cuerpos que están rotando y que también se están trasladando. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, chicos, vamos a trabajar entonces el tema de traslación y rotación. Para esto vamos primero a tomar por aparte cómo es la traslación y cómo es la rotación. Algunos elementos ya los conocemos muy bien. Algunos elementos son los que estamos introduciendo, entonces vamos a mostrar esta primera imagen. Imaginen que nosotros tenemos aquí un objeto rígido que está rotando. Este objeto está dando vueltas alrededor de este punto, ¿sí? Y este se está trasladando. Al decirles que se está trasladando, no está rotando. Es decir, simplemente estamos moviendo esta rueda de forma horizontal. No va rodando, solo la estamos trasladando, ¿sí? A diferencia de esta que no se mueve, sino está rotando ahí en su mismo punto, alrededor de un mismo punto, ¿sí? Por ejemplo, imaginen la rueda de este juguete. Nosotros podemos hacerlo girar, ¿sí? Y va a mantener su punto, se va a mantener donde está rotando entonces alrededor de su propio eje, ¿sí? Así como el ejemplo que le estaba mostrando de una rueda que está girando alrededor de su propio eje, ¿sí? Ahora imaginen una rueda, ¿sí? Que se traslada pero no rota. Esta rueda, ahora vean, se está trasladando, pero no está rotando. Es decir, aquí tengo un claro ejemplo de una rueda que rota, que se traslada, pero no está rotando. Vean, se traslada únicamente. Así entonces, ese ejemplo que les acabo de mostrar con el juguete es de una rueda que está rotando alrededor de su mismo punto y una rueda que se está trasladando sin rotar. Ahora, examinemos por aparte los elementos de la rotación y los elementos de la traslación. Veamos cómo se comporta la velocidad de cada una de las partículas, ¿sí? En los puntos extremos. Tenemos ahora entonces la misma rueda, ¿sí? Y nosotros sabemos que existe una velocidad tangencial, una velocidad lineal, que se encuentra mediante el producto del radio de esta rueda y su velocidad angular. Pero la velocidad tangencial en este punto está en dirección hacia la derecha, mientras que en este punto está en dirección hacia la izquierda, porque la rueda está rotando en este punto, ¿ven? ¿Sí? Mientras que si una rueda se traslada, simplemente la velocidad del centro de masa, ¿sí? Que es la velocidad aquí, si se está trasladando hacia la derecha, entonces su extremo también tiene la misma velocidad y el extremo inferior la misma velocidad. Es decir, aquí estamos analizando cómo se comporta un objeto que se traslada y un objeto que está rotando, cómo tiene sus distintas velocidades. Ahora suponga que nosotros combinamos ambos elementos. Vamos a hacer que una rueda esté rotando y también se esté trasladando. Obviamente, si nosotros sumamos estos elementos, entonces la velocidad en el centro de masa de este es de 0, más la velocidad del centro de masa, me queda que en el centro ahora tiene una velocidad del centro de masa. Si aquí tenemos una velocidad que es la velocidad angular por el radio, y aquí tenemos una velocidad del centro de masa, aquí me va a quedar entonces una velocidad del centro de masa, más la velocidad tangencial, que es el radio por la velocidad angular. Mientras que en el extremo inferior, vean que tenemos un conflicto. Tenemos una velocidad tangencial dirigida hacia la izquierda y tenemos una velocidad del centro de masa dirigida hacia la derecha. Si nosotros suponemos, vean por este momento, suponemos que la velocidad del centro de masa es más grande, entonces el vector resultante tendría esta dirección, ¿sí? Pero ahí empieza nuestro análisis. Si suponemos que un objeto no se desliza, si un objeto no se desliza, ¿sí? Vean, no se desliza significa entonces que este punto no puede deslizarse. Si no se desliza es porque existe fricción. Entonces, en el extremo inferior su velocidad tiene que ser 0. Eso implica entonces que la velocidad del centro de masa menos la velocidad angular multiplicada por el radio tiene que ser igual a 0. En este punto, vean, la velocidad tiene que ser 0 por el hecho de que la rueda no se desliza. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto. Mientras terminemos aquí, entonces me quedaría que la velocidad del centro de masa tiene que ser igual al producto de la velocidad angular y el radio. Si esto es cierto, entonces vean qué va a pasar. Si la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad angular, entonces la velocidad que está hacia la derecha va a ser la misma velocidad que está a la izquierda y en este punto entonces la velocidad va a ser 0.
De tal forma también que si nosotros tenemos aquí la velocidad del centro de masa más R por W, pero R por W es la velocidad del centro de masa, entonces nosotros llegamos a una imagen final. Tendríamos entonces que cuando nosotros combinamos un objeto que rota, si se traslada también, entonces obtenemos que en este punto su velocidad tiene que ser 0 en un instante, su velocidad del centro de masa con la velocidad con que se mueve, si sigue rotando, en el extremo, vean, en el extremo, ¿sí?, lejos de su superficie de rotación, ¿sí?, es 2 veces la velocidad del centro de masa por la acción de que la velocidad del centro de masa tiene que ser igual a la velocidad angular por el radio. Esta hipótesis surgió del hecho de que la velocidad del centro de masa y la velocidad angular tiene que ser 0 en el punto de contacto con la superficie para que no se deslice. Eso entonces significa que cuando un objeto se está trasladando y está rotando, nosotros tenemos más velocidad en el extremo que en el centro. Es decir, vean, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Si nosotros tenemos un objeto que rota y se traslada al mismo tiempo, ¿sí?, como vean este juguete, si nosotros sabemos de que en un vehículo un objeto se traslada y rota, entonces aquí nosotros cuando este vehículo se mueva, este juguete se mueva y se está trasladando, sus llantas se están trasladando y también están rotando. Tenemos un claro ejemplo de rotación mezclado con traslación. Ahora, si nosotros estamos seguros que esto ocurre y las llantas no están derrapando, es decir, que nosotros cuando vemos en las películas que un objeto, que un carro acelera a máximo, es decir, sus llantas empiezan a derrapar. Si se empieza a derrapar, entonces no se cumple lo que estamos diciendo porque en este punto su velocidad no es 0. Si el objeto se traslada de forma estable, ¿sí?, como este juguete que se traslada de forma estable, el punto de contacto aquí, la velocidad es 0 cuando empieza o pasa por este punto. Si la velocidad del centro de masa en este punto es 1 metro por segundo en esta dirección, es decir, aquí, entonces en el extremo superior la velocidad va a ser de 2 metros por segundo también en esa dirección. Si nosotros giramos en esta dirección y sabemos que la velocidad del centro de masa o la velocidad de este juguete es de 1 metro por segundo, las llantas en este extremo tienen una velocidad de 2 metros por segundo en esta dirección también. ¿Sí? Entonces tenemos que estar seguros de que si el objeto no derrapa, ¿sí?, es decir, no se resbala mientras rueda y se traslada uniformemente mientras rueda, entonces la velocidad de aquí es 0, la velocidad aquí es un valor específico y aquí es el doble de esta velocidad en el centro de masa. Entonces, de acuerdo a ese ejemplo, si nosotros tenemos la seguridad que un objeto no se desliza en su superficie, nosotros sabemos que la velocidad del centro de masa tiene que ser la mitad de la velocidad en su extremo lejos de la superficie, o viceversa, la velocidad en el extremo tiene que ser 2 veces la velocidad del centro de masa. Eso se aplica si nosotros también tenemos aceleraciones. Es decir, si nosotros sabemos que la velocidad del centro de masa hacia allá es de 1 metro por segundo y aquí entonces es el doble, si nosotros sabemos que la aceleración aquí es de 1 metro por segundo al cuadrado, entonces en su extremo es 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración en su extremo, ¿sí?, desde el punto de rotación en esta superficie, en el extremo inferior o el extremo más alejado, siempre va a ser el doble que la aceleración del centro de masa. Entonces, en base a esa teoría, vamos a resolver un ejemplo. Muy bien, nuestro ejemplo es el siguiente. Dice así: los dos bloques que se muestran en la figura, este de 100 kilogramos y este de 300 kilogramos, empiezan a moverse a partir del reposo. Eso significa que su velocidad inicial es 0 y su velocidad inicial es 0. El plano horizontal, o sea, este de aquí, y las poleas no presentan fricción, es decir, que las poleas van a girar sin ninguna oposición en su eje. Tanto esta como esta giran libremente. Suponga que la inercia de la polea D, de este de aquí, es de 200 kilogramos metro cuadrado y su masa es de 50 kilogramos. Y que la polea C, ¿sí?, esta pequeñita de acá, tiene una inercia de 150 kilogramos metro cuadrado y una masa de 40 kilogramos. Determine la aceleración de cada bloque, es decir, cuál es la aceleración de este y cuál es la aceleración de este, y la tensión en cada segmento de la cuerda. Muy bien. Para poder resolver este problema, ¿sí?, primero voy a necesitar mucho espacio, entonces vamos a borrar la instrucción, pero nosotros sabemos que lo que me está pidiendo es la aceleración a la que se mueve este bloque, y la tensión en cada segmento. Vean que tenemos una tensión aquí, una acá y otra por aquí. Vamos a omitir esa tensión, vean, vamos a suponer que esto se mueve junto, ¿sí? Esta tensión no la voy a trabajar, ¿sí? Solamente voy a escoger segmento de la cuerda. Vamos a suponer que me están hablando del segmento de la cuerda, o sea, la misma cuerda, quieren saber cuánto es la tensión en cada una. Esto suponemos que es un solo elemento, ¿sí?, que esto puede rotar y trasladarse. Ahora, si nosotros tenemos esto, vamos a borrar este texto.
Tenemos entonces que debemos realizar diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que tenemos ahí. Entonces empecemos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la masa A o del bloque A. Eso significa entonces que si nosotros tenemos el bloque A y analicemos qué fuerzas tienen, este bloque A va a tener una tensión, ¿sí?, que vamos a llamar a esta parte la tensión número 1, la tensión número 1 hacia allá, tiene su peso en dirección vertical y tiene la acción de la fuerza normal hacia arriba. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre más o menos quedaría así. Lo ponemos acá mejor para guardar aquí un espacio. El bloque de 100 kilogramos, que es este que tenemos aquí, tiene la fuerza normal hacia arriba, ¿sí?, la tensión hacia la derecha y el peso en A, ¿sí?, en las direcciones que estamos indicando en esta figura. El peso, la normal hacia arriba, la tensión 1, vean, la tensión 1 es esta parte de aquí, y el peso de A hacia abajo. Si nosotros sabemos que el bloque se va a mover en esta dirección, vean, este bloque A se va a mover hacia la derecha y el bloque B va a descender, entonces vamos a suponer que la dirección de la aceleración es la dirección positiva. Entonces hagamos primero nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X o en el eje horizontal y igualémosla a la masa por la aceleración. La suma de las fuerzas, ¿sí?, en X tiene que ser igual a masa por la aceleración del bloque A. Entonces, si nosotros sumamos las fuerzas, los elementos que están contribuyendo a la aceleración únicamente es la tensión, dado de que no hay fricción. Entonces tengo que la tensión número 1, ¿sí?, tiene que ser igual al producto de la masa y la aceleración A. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos valores, nosotros tendríamos que la tensión 1 tiene que ser igual al valor de la masa, en este caso 100 veces la aceleración A. ¿Sí? Y vean entonces que tenemos nuestra primera ecuación, ¿sí?, y tiene dos incógnitas, tanto la tensión 1, que es el segmento de cuerda que está aquí horizontal, y la aceleración del bloque A. Entonces guardemos esta ecuación para utilizarla más tarde. Entonces dejémosla por aquí. ¿Sí? Es una ecuación que nos va a servir más tarde. Y aquí prácticamente hemos culminado con la participación de las fuerzas y del diagrama de cuerpo libre del bloque A. Pasémonos ahora al bloque B. El bloque B tiene algo muy parecido, ¿sí? Vamos a analizar el bloque B. El bloque B tiene unas fuerzas, vean que dijimos que vamos a tomar en cuenta las A, C y AB como un solo cuerpo. Entonces el bloque B está sostenido por la tensión 2, que la vamos a tomar como esta parte, la tensión 3, que sería la porción de la cuerda que está a la izquierda, ¿sí?, el peso de B y el peso de C. Entonces más o menos nuestro diagrama de cuerpo libre nos quedaría de esta forma. Tenemos aquí entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. La tensión 2, que es esta porción de cuerda, sí, y la tensión 3 es la otra porción. No importa cuál es cuál. Al final tenemos la acción de que la tensión 2 y la tensión 3 están haciendo una acción hacia arriba, ¿sí? Si quieren mejor para que sea más ordenado, la tensión 1 es esta parte, la tensión 2 esta parte y la tensión 3 la parte que aquí. De esta forma entonces tenemos aquí la tensión 2, la tensión 3, el peso de B y el peso de C. Si nosotros hacemos aquí nuestra sumatoria de fuerzas, entonces ahora, de la misma manera que A, si suponemos que el objeto se va a mover hacia abajo, entonces vamos a suponer que hacia abajo es la dirección positiva. La suma de las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a masa por aceleración del bloque B. Aceleración del bloque B. Si nosotros entonces sumamos las fuerzas que contribuyen, vea que tenemos el peso B, entonces el peso de B, el peso del bloque B, más el peso del bloque C, ¿sí?, menos la tensión número 3, uy, solo que esta es mayúscula, la tensión en 3, menos la tensión número 2, ¿sí?, y eso tiene que ser igual a masa por aceleración de B. Y entonces aquí tenemos nuestra ecuación, ¿sí?, que nos va a servir. Y podemos reemplazar datos aquí que nos pueden ser útiles. Entonces el peso B sería la masa por la gravedad, y dado de que el bloque B tiene un peso, una masa de 300 kilogramos, entonces su peso sería 300 por 9.8, que son 2940 newtons, más el peso de C. Como el peso de C, recordarán que tiene una masa de 40 kilogramos, ¿sí?, según el texto que teníamos aquí, 40 kilogramos, entonces el peso sería 40 por 9.8, que nos daría entonces un peso de 392 newtons, menos el valor de la tensión, de la tensión 3, perdón, ¿sí?,
menos el valor de la tensión 2, y esto es igual a la masa, y como la masa es 300, entonces aquí tengo 300, ¿sí? Bueno, pero como estamos suponiendo que es un todo, entonces tenemos la masa de los 300 kilogramos más la masa de C, entonces aquí tenemos no 300 sino 340 kilogramos multiplicado por la aceleración de B. Si nosotros simplificamos entonces esta ecuación, me quedaría ahora un valor de 3.332 menos el valor de la tensión 3 menos el valor de la tensión 2, y esto es igual a 340 veces la aceleración P. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces una ecuación, ¿sí?, con otras 3 incógnitas diferentes a las que ya habíamos utilizado aquí en esta ecuación. Entonces aquí acumulamos nuestra fórmula para utilizarla después. Tenemos entonces la tensión 1, una incógnita que es esta de acá, tensión 2, tensión 3, la aceleración de B y la aceleración de A. Tenemos 5 incógnitas, por lo que nosotros tenemos que reunir en total entonces 5 ecuaciones. Vamos entonces ahora a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea C. Si vamos a analizar solo la polea C, pero sabemos que esto es un conjunto, entonces la polea C se está viendo afectada por las dos tensiones, ¿sí?, y por el peso de los dos objetos. Entonces, más o menos, el diagrama de cuerpo libre para la polea C quedaría de la siguiente forma. Esto de aquí. Tenemos la tensión 2, sí, nuevamente está cambiado. Ahora sí, tenemos la tensión 2 que afecta a la polea en esta dirección, la tensión 3 hacia arriba también, ¿sí?, el peso C que está hacia abajo y el peso B que también está hacia abajo. Lo que entonces me va a generar, si nosotros hacemos un diagrama de momentos de torsión para esta figura, sumatoria de momentos de torsión o sumatoria de torcas es igual a al producto de la inercia y la aceleración angular. Así entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta que esta polea, aparte de trasladarse, se está rotando, porque vean, conforme este peso baje, esta polea se está moviendo hacia abajo y también está rotando, ¿sí? Está rotando en esta dirección. Si nosotros vemos, la polea está rotando en esta dirección, ¿sí?, entonces vamos a tomar, ¿sí?, que todo lo que está girando en esta dirección va a ser lo positivo ahora, ¿sí?, en la dirección de las agujas del reloj. Entonces, en este caso, la suma de torcas, ¿qué torcas intervienen? Si hacemos que el punto de rotación es el centro, ¿sí?, entonces la tensión 2 genera una torca y la tensión 3 también genera una torca, pero los pesos no generan torcas porque están aplicados en el centro, en el punto de rotación. Eso significa que la acción de las torcas, ¿sí?, vean, la torca número 3 lo haría girar a favor de las manecillas del reloj, entonces aquí tendría yo la tensión número 3, ¿sí?, multiplicada por el radio de la polea, menos, porque vean que la tensión 2 haría girar la polea en contra de las manecillas del reloj, entonces sería menos la tensión número 2 multiplicada por el radio, y eso tiene que ser igual al producto de la inercia y la aceleración angular. Así entonces aquí tenemos esta ecuación. Ahora, si nosotros ingresamos datos, recordemos que la tensión 3 no la conocemos, la tensión 2 tampoco, pero lo único que nosotros sabemos es que la aceleración, ¿sí?, se puede representar en términos de la aceleración del centro de masa. De acuerdo a la teoría que vimos al inicio del video, la velocidad del centro de masa, la velocidad angular es igual la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. De tal forma entonces que la velocidad angular es igual a la velocidad del centro de masa dividido el radio. En este caso entonces nosotros podemos cambiar esto aquí. Aceleración entonces del centro de masa dividido el radio. Ahora, si nosotros despejamos el radio, yo obtendría entonces de momento la ecuación esta de aquí, ¿sí?, solo que aquí me quedaría la aceleración del centro de masa, y aquí entonces cuando el radio pasa a multiplicar obtendríamos radio al cuadrado. Ahora, reemplacemos datos que de momento conocemos, ¿sí? Entonces tenemos que, ¿sí?, creo que el radio no estaba dentro del enunciado, ¿sí?, eran valores que nos daban aparte, entonces lo voy a colocar acá. El radio de D, ¿sí?, es de 40 centímetros y el radio de C es de 20 centímetros,
Sí, es algo que no había incluido, perdonen el error, estaba en la gráfica, sí, pero como modifiqué un poquito la gráfica, entonces ya no lo anoté. Entonces en este caso, si nosotros ingresamos los datos, entonces me quedaría la tensión número 3 multiplicada por el radio, ¿sí? Más la tensión número 2 multiplicada por el radio, pero como nosotros tenemos el radio al cuadrado como un factor común, entonces podemos extraerlo aquí y me quedaría entonces ahora el valor del radio al cuadrado. Como el radio, estamos hablando de la polea C, dijimos que es de 20 centímetros, entonces aquí me quedaría 0.20, ¿sí? Metros, todo esto elevado al cuadrado, y eso es igual al valor de la inercia, y la inercia de la polea C era algo que me daban al principio, es de 150, ¿sí? Kilogramos metro al cuadrado, multiplicado por la aceleración del centro de masa. Pero la aceleración del centro de masa, vean, la aceleración del centro de masa, la aceleración con la que se está moviendo, es la misma aceleración del bloque B. Por lo que entonces, en lugar de poner aceleración del centro de masa, vamos a escribir aceleración de B. Entonces, si desarrollamos 0.20 al cuadrado, ¿sí? Y el resultado lo pasamos a dividir, entonces finalmente obtendríamos la ecuación que es tensión 3 menos tensión 2, aquí tengo malo esto, es menos, ¿sí? Tensión 3 menos tensión 2 igual a 3750 veces la aceleración en B. Entonces copiamos esta ecuación porque es la que nos va a servir para trabajar aquí. Entonces aquí tenemos nuestra nueva ecuación, ¿sí? Vean de que ya hemos repetido entonces variables, tensión 3, tensión 2 y la aceleración B. Ahora, vamos a hacer algo más aquí, que algo que es bien importante, y es el análisis de las aceleraciones de la polea. Entonces, ahora hagamos un análisis, ¿sí? Aquí a la par de las aceleraciones. En esta gráfica vean que la aceleración de B, ¿sí? Que la tenemos aquí, solo que aquí es aceleración de B, ¿sí? Es con la que se mueve, y la aceleración de A es con la que está llegando la cuerda. ¿Por qué? Porque este objeto, vean, se está moviendo, por lo tanto cada porción de la cuerda se está moviendo en la misma dirección, y esta cuerda de aquí se está moviendo hacia abajo, ¿sí? Con la aceleración de A. Por lo tanto, la aceleración de A está en este punto y la aceleración de B. De acuerdo a lo que estábamos viendo, cuando un objeto rota y se traslada, es que la aceleración en su extremo más alejado desde el punto de rotación, ¿sí? Desde la superficie de rotación, es el doble que la aceleración del centro de masa. En este caso, entonces, yo estoy afirmando que la aceleración A tiene que ser igual a 2 veces la aceleración del bloque B, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el bloque A se está moviendo más rápido de lo que se mueve el bloque B, y tiene sentido, porque si nosotros movemos el bloque A 1 metro, ese metro queda distribuido en estas dos partes, y entonces el bloque B se va a mover solamente la mitad de lo que se mueve el bloque A. Si nosotros lo traducimos a velocidad derivando, entonces la velocidad del bloque B va a ser la mitad de la del bloque A, y por lo tanto la aceleración del bloque B es la mitad de la del bloque A, o viceversa. Entonces la aceleración del bloque A es 2 veces la aceleración del bloque B, que es lo que nosotros tenemos en esta ecuación. Si nosotros entonces ahora utilizamos también esta ecuación aquí dentro de nuestro sistema, tenemos entonces ya 4 ecuaciones, ¿sí? Teniendo las incógnitas tensión 1, tensión 2, tensión 3, ¿sí? Ahí llevamos 3 incógnitas, aceleración A, aceleración B, ¿sí? Y ya tenemos aquí nuestras 5 incógnitas, y nos hace falta una ecuación. Por eso es que nos hace falta todavía analizar la polea D. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre de la polea D. Muy bien, si analizamos ahora entonces la aceleración, el diagrama de cuerpo libre del bloque D, de la polea D, nosotros tenemos aquí que esta polea rota, ¿sí? Y va a rotar por la acción de la cuerda que está pasando a través de ella. Entonces, esta tiene una acción de una tensión 2 en la dirección hacia el bloque A, y tiene una tensión tensión 1 y la tensión 2 en la dirección del bloque C. Es decir que más o menos su diagrama de cuerpo libre sería de la siguiente forma. Vean que tenemos entonces aquí la polea, que es esta polea que tenemos acá, con la tensión 1 accionándola en la dirección hacia la izquierda, y la tensión 2 accionándola hacia abajo. Entonces, si nosotros, como esta polea no se traslada, lo único que podemos hacer es una suma de momentos de torsión. La sumatoria de momentos de torsión, entonces en este caso va a ser igual, dado de que la polea va a girar en esta dirección, ¿sí? A favor de las manecillas del reloj. Entonces vamos a suponer
que todo lo que lo haga girar a favor de las manecillas del reloj va a ser positivo. En este caso, la tensión número 2 lo hace girar, ¿sí?, en esta dirección, por lo que te genera entonces un momento de torsión positivo. Entonces sería la tensión número 2, ¿sí?, multiplicada por el radio de esta polea, ¿sí?, menos la torca número 1 lo haría girar en contra de las manecillas del reloj, es decir, en contra del movimiento que estamos trabajando. En este caso entonces me quedaría el radio multiplicado por la tensión número 1, y eso tiene que ser igual a la inercia por la aceleración angular de esa polea. ¿Sí? Ahora, si nosotros nuevamente sabemos que la aceleración angular sería la aceleración tangencial de esta, nosotros sabemos que la cuerda, toda la cuerda, ¿sí?, vean, la cuerda que une A, D, C, se está moviendo en la misma velocidad y a la misma aceleración que el bloque A. Entonces nosotros sabemos que la aceleración tangencial en este caso sería la aceleración A, por lo que entonces nosotros podemos reescribir esta ecuación que tenemos aquí como una ecuación que quedaría la aceleración del centro de masa, ¿sí?, todo esto dividido entre el radio. Si nosotros nuevamente pasamos el radio a multiplicar y le sacamos un factor común, del otro lado de la ecuación obtendríamos esta ecuación: el radio al cuadrado por la tensión 2 menos la tensión 1, todo eso multiplicado por la inercia de la aceleración del centro de masa, siendo la aceleración, perdón, en este caso no es centro de masa, sino la aceleración, ¿sí?, tangencial. La aceleración tangencial, entonces, en este caso, nosotros sabemos que es la aceleración en A, por lo que nosotros podemos escribir aquí la aceleración A, y así finalmente, si nosotros ingresamos datos, me quedaría entonces en este lado el valor del radio, que para esta polea dijimos que son 40 centímetros, o sea 0.4 metros, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por el producto de la tensión 2 menos la tensión 1, y todo esto igual a la inercia por la aceleración A. Entonces aquí tenemos una ecuación, ¿sí? Pero sabemos que la inercia de esta polea, el problema nos lo daba en el enunciado inicial, y sabemos que esa polea tiene una inercia de 200 kilogramos, es decir, que aquí podemos poner 200 kilogramos metro cuadrado. Ahora, si nosotros entonces ahora no lo despejamos, nos quedaría la siguiente ecuación. Ya simplificado tenemos esta ecuación de aquí: la tensión 2 menos la tensión 1 igual a 1250 veces la aceleración en A. Si ahora nosotros entonces, teniendo este sistema de ecuación, esta ecuación extra que tenemos acá, ¿sí?, la colocamos aquí, nosotros tenemos entonces ahora nuestras 5 ecuaciones con nuestras 5 incógnitas. Si nos disponemos entonces a resolver este sistema utilizando cualquier estrategia matemática, vamos a obtener que tensión 1 sería igual a 70.22 newtons. Tendríamos que la tensión número 2 tiene una magnitud de 947.99 newtons, ¿sí? Tenemos que la tensión número 3 tiene una magnitud de 2264 newtons, ¿sí? Tenemos que la aceleración del bloque del bloque B es igual a 0.35 metros sobre segundos al cuadrado. Y por último tenemos que la aceleración, ¿sí?, aceleración del bloque A es igual a, como es el doble, 0.70 metros sobre segundo al cuadrado. Y así entonces hemos resuelto las preguntas que el problema me pedía: la tensión en cada uno de los segmentos, ¿sí?, y también la aceleración de cada uno de los bloques que involucran este ejemplo. Entonces recuerden, cuando tenemos nosotros un objeto que tenemos la seguridad de que rota y se traslada a la vez sin deslizarse, entonces tenemos que hacer un diagrama también de aceleraciones, ver cómo es el comportamiento de sus aceleraciones. Entonces, en base a esto, les toca a ustedes ahora hacer su ejercicio. Muy bien, tenemos aquí entonces el ejercicio. En el sistema de la figura, este de acá, determine las aceleraciones de los cuerpos y las tensiones en cada segmento de las cuerdas, considerando a las poleas como cilindros uniformes. Entonces vean de que vamos a suponer que estas poleas son cilindros. Recuérdense que podemos calcular la inercia de un cilindro,
siendo esta una polea de 1 kilogramo de masa, esta polea de 2 kilogramos de masa, este cubo de 10 kilogramos de masa y este cubo de acá de 8 kilogramos de masa. Entonces inicien considerando cuál es la dirección del movimiento, si la dirección del movimiento es esta dirección o al contrario, ¿sí? Y recuérdense que ahora esta polea, ¿sí? Si este bloque es el que desciende, entonces esta masa va a subir. Si este bloque sube, entonces esta masa va a bajar. Entonces tenemos que considerar que esta polea está rotando y se está trasladando. Entonces diagrama de cuerpo libre, diagrama de aceleraciones, diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre y diagrama de cuerpo libre para determinar las 4 tensiones y las 3 aceleraciones. La aceleración del bloque A, la aceleración de la polea y la aceleración de este bloque de 8 kilogramos. Entonces, cualquier duda lo pueden resolver en la página de Facebook o mediante esta página de este canal también. Bien, y es así como hemos llegado al final de este video. Entonces, de verdad, siempre mis mejores deseos son que este video les haya sido muy útil. Recuérdense que si les gustó, pinchar en me gusta. Si quieren estar atentos cuando yo suba nuevos videos, también deben pinchar en suscribirse. Entonces, cualquier duda la pueden dejar en los comentarios o a la página de Facebook. Nos vemos entonces en algún nuevo próximo video.